Bueno, listo, muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, pero primero voy a hacer una breve descripción o como un repaso de lo que tenían que hacer la semana pasada debido a que pues los problemas que tuve, digamos que pues fue clara la explicación de lo que había que hacer, pero digamos que no se pudo ver como de una forma adecuada. Entonces, vamos a hacer esa parte primero. Entonces, les recuerdo que estamos en este momento en la fase de análisis, ¿cierto? La fase uno, fase de análisis, cuando entramos o damos clic en el botón de contenido del curso, pues nosotros al dar clic después a la carpeta de proyecto, entramos a las carpetas que necesitamos. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para poder explicar todo lo que necesito que quede claro con respecto a la semana anterior y esta semana. Listo. Entonces, ya esta parte ya la hemos explicado varias veces, ya esto lo sabemos, entonces estamos en la fase uno de análisis, ¿cierto? Y en este momento estamos en la actividad de proyecto número 2. La semana pasada pues también estuvimos explicando esto y la semana pasada cuando chequeamos el material de formación, el material que vimos era el que decía English Level 2, MCER A1.2. Y para esta semana es el que dice Level 3. Entonces vamos a ver un poquito de lo de la semana anterior. La semana anterior los tres materiales que debían ver era Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. Entonces, para ir a cada uno de estos materiales, pues ya esto lo sabemos, sin embargo, pues la idea es mostrarlo nuevamente. La idea es ir navegando a través de las flechitas que aparecen en esta parte. Y el primer material, que es Food and Restaurants, lo encontramos dando clic aquí. Luego, cuando pues, trabajábamos o estudiábamos todo el material, pasábamos a la parte de What Happened y terminábamos con el material Traveling the World. Voy a detener un momentico en What Happened para explicar un momento la parte del pasado simple o del past simple. Entonces, en esto sí voy a detener un poquito, ya que esto, digamos que era importante, pues, mencionarlo. Sin embargo, ustedes tienen que haberlo estudiado, pero voy a, pues, a mencionarlo un momento ahora para de pronto que quede consignado en la grabación. Entonces esperamos a que cargue el material. Sabemos que siempre lleva un poco de tiempo la carga de estos materiales interactivos, los cuales son muy importantes para nosotros, la parte interactiva de estos materiales. A diferencia de un material estático, de un material, digamos que sea en PDF, en Word, estos materiales nos brindan una gran ventaja porque podemos ver, podemos escuchar, podemos leer y es muy valioso, digamos que es muy importante y nos sirve mucho. Listo, entonces, el material, este material de la semana pasada que estoy mostrando en este momento, What Happened, en este momento se supone que ya ustedes lo deben haber estudiado porque fue lo que les pedí que hicieran la semana que ya pasó. En este material encontrábamos varios temas importantes, pero sobre todo lo que era el past tense. En este caso, En este caso, en este material van a encontrar el past tense o el simple past del verbo to be, del verb to be, y también van a encontrar el simple past de regular and irregular verbs. Hay dos cosas muy diferentes ahí. En español, cuando hablamos del pasado, pues no tengo que explicarlo, ¿cierto? Es algo que pues, ya sucedió. Por ejemplo, si estamos hablando del verbo to be, el verbo to be que es ser o estar en pasado, yo diría en presente siempre yo soy. En pasado simplemente yo diría yo era o yo estaba. Entonces, recordemos que el verbo to be no es un solo verbo en español, sino que significa ser, pero también significa estar. Entonces, si yo digo en español yo soy o yo estoy, en inglés yo simplemente tengo que decir I am, porque I am en present simple es yo soy y yo estoy. Lo mismo sucede en el pasado del verbo to be. En vez de decir yo estoy, yo voy a decir yo era, ¿cierto? Y en vez de decir yo estoy, yo voy a decir yo estaba. En este caso ya no voy a decir I am porque es presente, sino que en el pasado sería I was.
Entonces vamos a ver esa parte del material para que quede un poquito claro. Entonces, el material empieza con ese breve, como recordar, es un review o un repaso. En el presente simple del verb to be tenemos el I am, ¿cierto? You are, he is, etcétera, etcétera. Esto ya no vamos a detenernos aquí. Pues sí se pueden dar un poquito de cuenta por si de pronto pues no lo han notado, su nivel de inglés de pronto es básico. El verbo to be significa una cosa, que ya lo dije, ser o estar, pero cuando nosotros conjugamos el verbo, se dan cuenta de que el verbo como tal, que es be, desaparece, ¿cierto? Al conjugarlo. No sucede lo mismo con otros verbos en inglés, donde al conjugarlos mantiene, digamos, como esa estructura, lo que es como su forma original, por decirlo de cierta forma. Entonces el verbo to be, por eso es un verbo bastante especial, por eso siempre se estudia, porque se va, no solamente porque es diferente, sino porque también se utiliza mucho como auxiliar y se utiliza en todo momento. Entonces, la diferencia entre el pasado y el presente es la siguiente. En vez de decir yo soy, en vez de decir I am, en el pasado, en el past tense, yo voy a decir I was. Pero con you, con we y con they, no puedo utilizar was, puedo utilizar were. Entonces yo no voy a decir you was y tampoco puedo decir they was, porque ese was solamente es para I, para he, para she y para it. Entonces, con el resto de pronombres personales, o sea, you, we y they, utilizamos were. Y las traducciones ya la tienen aquí, de un lado. Entonces, en vez de decir, pueden decir o pueden utilizar el pasado del verbo to be para decir yo fui, yo estuve, y así sucesivamente como ustedes lo ven acá. Para hacer la forma negativa, simplemente le vamos a agregar un not al final, después del verbo. Entonces aquí estamos viendo como unos ejemplos. I was at a party. You were at school. He was at an engineer. She was your French teacher, etcétera, etcétera. En la negative form, como ya les mencionaba ahorita, el not, que es la negación del verbo del pasado, del verbo to be, simplemente es agregarle ese not después del verbo. ¿Ok? No antes, sino después. Entonces usted va a decir, I was not, you were not, he was not, etcétera, etcétera. Y en la forma interrogative o la forma interrogativa, pues como siempre sucede, vamos a colocar primero el verbo, en este caso el verbo to be en pasado, was o were, dependiendo del sujeto del pronombre, y pues el complemento y al final el signo de interrogación. Recordemos que en English el signo de interrogación solamente se utiliza al final y siempre deben utilizarlo si estamos escribiendo una pregunta para que quede la oración correcta. Bueno, ya toda esta parte la debieron estudiar. Esta parte pues ya simplemente quería como detener un momento porque no lo pude hacer la semana anterior. Queda más para que ustedes lo estudien. ¿Por qué es importante esto? Ya vamos a ver por qué. Miren cómo es la forma negativa del verbo to be en pasado simple. Simplemente es utilizar el not al final. Y en la forma interrogativa solamente es colocar el verbo al comienzo. Ahora, fíjense la diferencia entre el pasado del verbo to be y el pasado de los demás verbos, o de la mayoría de verbos en inglés. Vamos a volarnos todo este material que vuelvo, lo digo, ustedes ya debieron estudiar esto. Deben estudiar esto. Es muy importante. Aprovecho esta imagen para recordarles algo. Cuando ustedes estén expressing the year o expresando el año en inglés, en English, nosotros no lo podemos hacer como en español. Yo en español digo en el año de 1895, ¿cierto? O en el año de 1996, o en el año de 1999. En inglés no funciona de esa forma. Si usted está diciendo un número, por ejemplo, un ejercicio de matemáticas o algo por el estilo, o en una cuenta,
funcionaría así, 1985. Pero cuando es el año que usted está diciendo en inglés, tiene que prestarle mucha atención a este tema, a este material y a este ejemplo, porque la cosa no funciona de la misma forma. Normalmente en inglés se divide en las fechas o el año se divide en dos partes. Por ejemplo, tenemos el año 1983. Si nosotros lo dijéramos como en español, en inglés sería 1983. Pero no es así. Miren cómo se dice 1983. 19, que es los dos primeros números, y 83, que son los dos siguientes. Así se dicen los años en inglés. Por ejemplo, el 2014. Usted puede decir, en el caso de 2000 sí se puede decir el 2014, pero es mucho más usada la segunda opción, 2014, o como estamos ahora en el 2022 o 2021 o 2020, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que eso es algo que ustedes debieron ya haber leído y lo deben tener claro. Ahora, me detengo en esta parte del simple past o el pasado simple de regular and irregular verbs. En inglés existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, pues hay una lista de verbos regulares y para irregulares hay una lista. ¿En qué se diferencian? Una de esas diferencias más bien sería cómo se conjugan en el pasado simple. Los verbos regulares usted solamente le va a añadir al verbo la terminación ed al final y ya ese verbo está en pasado. Por ejemplo, tenemos el verbo call, que es llamar. Si yo digo Lucy called me last night y el verbo termina en ed, yo estoy viendo que, primero, que este verbo call es un verbo regular y segundo, que esta oración está en pasado. Lucy called me last night. Lucy me llamó ayer en la noche o la noche anterior. Y en la parte inferior tenemos donde dice Robert went to the theater with his girlfriend. Aquí el verbo es went. Went es el pasado del verbo to go. Go es ir. Y miren que ya no, si no hay una ed, quiere decir que aquí este verbo ya hace parte de los verbos irregulares. Entonces, ¿qué me quiero detener un momentico aquí? Además de eso, de que tengan en cuenta de que lean cómo se forman el pasado de los verbos regulares y cómo se forma el pasado de los verbos irregulares y cómo identifico uno y otro. Bueno, aquí no es fácil. La verdad es que toca ir aprendiendo poco a poco. Eso sí, no les miento, no hay una fórmula mágica, uno se lo va aprendiendo a medida que va estudiando. Bueno, aquí hay una lista de verbos regulares. ¿Por qué son regulares? Porque terminan en qué? Ed, el pasado. Y van a ver unos ejemplos, em, van a ver otras reglas, van a ver ciertas reglas para poder agregar esa ed. Hay ciertas reglas que deben tener en cuenta. Y los verbos irregulares, la diferencia es que como el verbo to be, el pasado del verbo cambia completamente o cambia la mayoría o cambian algunas letras de la forma original del verbo. Por ejemplo, miren el verbo begin, el pasado es began, o el verbo break, en pasado es broke, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto ustedes solamente lo necesitan para el presente, perdón, para la forma afirmativa de los verbos de una oración. Por ejemplo, si usted va a decir, yo compré una casa. El pasado de comprar es bought, que es este aquí. Comprar es buy. Y el pasado es bought. Si voy a decir yo compré, en inglés tengo que decir I bought a new house. ¿Qué pasa cuando estamos en la forma negativa? En la forma negativa ustedes van a encontrar que los verbos en inglés se forman agregándoles la terminación o digamos el auxiliar did y la negación not. Entonces, si yo voy a decir yo no compré, yo voy a decir I did not buy. Y ya la oración está en pasado, pero el verbo en inglés no lo voy a colocar en pasado, sino que lo que se coloca en pasado es el auxiliar. En afirmativo yo voy a decir I bought a new house. Compré una nueva casa. I bought, el pasado de buy, que es comprar. Pero aquí el pasado
en la negación yo digo, yo no compré una casa, yo diría I did not o I didn't buy. Se mantiene el verbo en su forma original o en su forma base, como dice aquí. Entonces digamos que eso es lo que no olviden. El pasado se utiliza solamente en la afirmación. En la negación y en la interrogación se utilizan son los auxiliares. Eso no lo pueden olvidar. ¿Ok? Entonces, si no han estudiado esto y, y- cuando lo estén estudiando, por favor, presten mucha atención. Digamos que eso era como lo primero que quería comentar con respecto a la semana pasada. Y los temas y digamos que lo que tenían que hacer la semana pasada, pues vamos a resumirlo. ¿Cuáles eran las evidencias? Eran tres o son tres: el cuestionario, un video que dice video entrevista virtual y una crónica. Entonces voy a detenerme en el cuestionario. El cuestionario, pues vamos a navegar aquí con las flechitas, lo vamos a encontrar aquí, le vamos a dar ver evaluación y lo vamos a completar. Entonces, para mostrar un poco, normalmente es mejor que le digan aquí donde dice, ¿deseas ver tu evaluación en una nueva ventana? Continuar. Él se abre una nueva ventana y las preguntas son las siguientes. Miren aquí, ¿cuál es o qué es la idea del cuestionario? Utilizar el pasado. Si se dan cuenta, aquí es lo que les estaba explicando un poco sobre el pasado, tratar de utilizarlo en este cuestionario. Entonces, por eso les como que traía un poquito acá lo que debieron estudiar ya para que puedan completar el cuestionario de la mejor forma. La otra evidencia es, vamos a volver acá, aquí, ¿cierto? Vamos a volver, la siguiente evidencia es la entrevista. Dice video entrevista virtual. Bueno, para esa videoentrevista, pues recordemos que tenemos que buscar la evidencia, la guía de aprendizaje, como les mostré la semana anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa entrevista? Bueno, lo que les decía, la idea es que sea en parejas o lo puede hacer usted solo también. Si usted lo hace solo, usted va a leer las preguntas y lógicamente a dar las respuestas. Si lo hace en pareja con alguien del curso, del programa, tiene que hacerlo intercambiando roles. Primero usted lee las preguntas, su compañero responde y después su compañero pregunta y usted responde. Si lo hace con un amigo, con un familiar o etcétera, pues también tendría que ser igual, porque la idea es que usted pronuncie tanto las preguntas como las respuestas. Entonces, si no lo va a hacer con un compañero de curso, pues lo preferible sería que lo hiciera solo, no hay problema con eso. Es responder cada una de estas preguntas teniendo en cuenta lo que dice la guía. La primera pregunta, tell us about yourself, etcétera, etcétera. Y la segunda era la parte de una crónica. Y aquí venía lo que es importante. Aquí dice que usted debe seleccionar un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo. Aquí dice de acuerdo con su perfil profesional. Sin embargo, pues digamos que el perfil profesional debería ser así, pero bueno, si usted quiere hablar de algún personaje que lo haya marcado, también puede hacer. Lo importante es que en esa crónica usted utilice el pasado simple, porque supone que son pues, una crónica con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Entonces, debe ir en pasado y teniendo en cuenta pues todo lo que dice la guía. Ahora, para esta nueva semana, ahora sí voy a empezar a explicar lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a explicar lo que tienen que hacer ahora. Hay un nuevo material, que es el que dice Level 3. Antes de ir al material, primero les voy a mostrar cuáles son las evidencias que hay que realizar. Son tres, nuevamente. En esta ocasión, un nuevo cuestionario que lógicamente lo van a completar teniendo en cuenta el material de estudio. Van a realizar una nueva presentación oral, un nuevo video, donde van a hablar sobre lo siguiente. Dice, de acuerdo con la temática estudiada en el tercer nivel, o sea, en el material Level 3, realiza una presentación en inglés, en video, de un lugar turístico de su región. Un lugar turístico de su región, donde usted viva.
¿Y qué es lo que qué es lo que va a llevar? Bueno, para eso usted tiene que escribir o tener en cuenta lo que va a llevar todo, lo que tiene que llevar el video. Recuerden que cada vez que me envían un video, tienen que enviarme el texto o el script del video, pero en un formato diferente. O sea, ustedes mandan el video, pero me mandan el texto en un en un PDF o en un Word, preferiblemente. Entonces, ¿qué lleva el video? La siguiente información, ya la dije ahorita, es sobre un lugar turístico de su región. em, y pues dice que allí debe llevar unas diapositivas, lógicamente. Entonces la diapositiva va a ir, lógicamente, la de portada con los datos de usted, dónde se encuentra, lógicamente, cómo es. Para poder describir cómo es, necesita utilizar adjetivos como los colores, los adjetivos comparativos, etcétera, qué es lo que está en el material. ¿Qué elementos hay en ese lugar? Usted va a hablar si está, por ejemplo, por decir, digamos, que usted vive en el municipio de Monguí, por allá, y usted va a describir el páramo que hay allá. Entonces usted va a describir, eh, va a describir el lugar, pero cuando vaya a decir qué elementos hay, usted va a decir que hay un páramo con tal y tal, hay ríos, etcétera, etcétera. Y pues de describir detalladamente algún elemento importante de ese lugar. ¿Qué sensaciones transmite ese lugar? Bueno, digamos que esta parte ya no es tan relevante para mí, pero la parte final sí. La opinión personal sí, esto sí lo voy a tener muy en cuenta. Lógicamente, lo más importante de ese video va a ser cómo es, los elementos que hay en el lugar y la opinión personal. Esta parte de qué sensaciones transmite ese lugar, pues no, pero si lo quieren hacer, perfecto, pero no es tan necesario. Y va a ser igual, graban su video, lo pueden subir a YouTube, me envían el link por la plataforma, tal cual la vez pasada. Y la tercera evidencia dice documento escrito. El documento escrito va a ser lo siguiente, es un documento en forma de correo electrónico, como si usted estuviese mandando un correo electrónico para postularse a un puesto de trabajo. Entonces, elabore un documento escrito a modo de correo electrónico donde se realiza la postulación a un puesto de trabajo, incluyendo datos relevantes de su hoja de vida y haciendo uso efectivo de la etiqueta. Entonces, el correo va a llevar un título, lógicamente, ¿cierto? Un saludo y un cuerpo del mensaje. Como pues ya todos aquí pues hemos enviado un correo electrónico, pues ya sabemos cómo es, cómo funciona y todo. Entonces, ¿qué debe llevar? Dice, el cuerpo del mensaje incluye la palabra solicitud y el cargo al que se postula. El objetivo principal del correo electrónico es para la solicitud de un empleo. Y el objetivo principal es que la entidad que pueda contratarlo conozca alguna de las posesiones imperativas que deben formar parte de su saber profesional. Usted va a hablar sobre el propósito de la solicitud de empleo, qué trabajo está solicitando, qué habilidades, todo lo que aparece aquí. Y una despedida. Hasta ahí. Digamos que esta parte de remitente, que los datos como nombres, lugar de origen, expresión, pues toda esta parte final sí es opcional. También les dejo opcional la última parte, lo de la extensión, pues no tiene que ser tan larga realmente, de eso de 3 páginas, no, una hoja está bien, pero con todo lo que aquí se les pide. O sea, la idea no es que sea algo extenso, sino algo que cumpla con lo que se les está pidiendo, eso sí. Y listo. Esas son las 3 de esta semana. Cuestionario, presentación de un lugar turístico de su región y un correo electrónico, prácticamente un documento donde usted va a escribir un correo electrónico para postularse a un puesto de trabajo. Ahora, ¿qué materiales necesita usted para poder realizar todo esto? Ahí sí volvemos a la plataforma. Entonces, como les decía, para la semana anterior, en la actividad de proyecto 2, el material de formación es el que dice English Level 3. Cuando nosotros damos aquí clic en English Level 3, vamos a encontrar 4 materiales esta vez. El que dice Amazing Facts, What I Like About Technology,
What I Have Done in Life y How Things Happened. 4 materiales. Cada uno se encuentra a continuación, comenzando por Amazing Facts. Ya lo tengo por acá abierto, si no estoy mal. Amazing Facts, miren que aquí el material, ya nosotros les he mostrado varias veces cómo funcionan estos materiales. Pero lo primero, pues aquí ustedes van a escuchar cada una de las cosas. La idea es que tengan muy en cuenta cada uno de los topics para que puedan desarrollar muy bien cada evidencia. Entonces, en la introduction, ustedes van a encontrar, miren que en este primer material, pues solamente hay dos temas. Describing people and places y comparative and superlative form, que ustedes van a necesitar para completar la evidencia del lugar. Porque aquí es donde van a encontrar cómo describir personas y lugares y las formas de comparativos y superlativos que se les está pidiendo en la guía de aprendizaje. Mire que la guía les dice, cuando les pregunto, ustedes tienen que decir cómo es el lugar, tienen que usar adjetivos para describirlo, colores y como comparativos, etcétera, etcétera. Para eso es este primer material. Entonces la idea es que usted pues lo estudie detalladamente, eh, tenga muy en cuenta cada uno de los adjetivos que allí se les muestran. Es un material larguito, a pesar de que nada más son 2 temas, pero son pues diapositivas cortas. El siguiente material se llama What I Like About Technology. En esta ocasión, pues los temas que van a estudiar son nuevamente Describing Objects and Feeling, Technological Devices, Asking Questions y nuevamente Comparative Form. Aquí también van a encontrar material relacionado con lo que es descripciones. El tercer material se llama What I Have Done in Life. Entonces, en este caso, los temas que van a tratar son los siguientes. Vamos a ver. El present perfect. Aquí ya no vamos a trabajar ni con el presente simple, ni con el pasado simple, sino con el present perfect. Vamos a utilizar el yet, just, todo esto es terminología. Lo que son los quantifiers, lo que es los indefinite pronouns, talking about education, vocabulary about health and lifestyle. Todo esto, pues vuelvo y repito, tienen que ir leyéndolo, repasándolo. Y por último, el material que dice How Things Happened. Para How Things Happen van a encontrar los siguientes topics. Los topics que van a encontrar aquí, más bien es cómo van a encontrar cómo trabajar con el past simple y cómo trabajar con el past simple continuous. Cómo trabajar con la expresión used to. Y lo que dice aquí, que dice time, worth y narrative. Entonces, todo este material ya ustedes saben que es para su estudio, para que lo tengan en cuenta. Todos los ejercicios que allí aparezcan no me los tienen que entregar a mí, son para practicar lo aprendido. Y teniendo en cuenta cada uno de estos topics, es que usted va a completar tanto los cuestionarios como las diferentes evidencias que yo les comenté ya anteriormente. Ya saben, para esta semana, un nuevo cuestionario, la evidencia que se llama presentación y la evidencia que se llama pues documento escrito. Pues ya vimos que es un correo electrónico. ¿Cómo lo envían? Igual que la vez pasada, solamente que esta vez cuando lleguen a la parte para enviarlo, ojo con esta parte, guía de aprendizaje, bajamos hasta el final y cuidado, nos vamos a confundir con la que dice actividad de aprendizaje inglés que termina en AA1. Este AA1 fue la de la vez anterior, donde tienen que hacer un cuestionario, el video de la entrevista y la crónica. En esta ocasión tienen que entrar aquí al de abajo, donde van a encontrar los links para primero, pues, completar el cuestionario. Ya aquí está. ¿Cómo lo van a completar? Pues como vimos ahorita, ver evaluación, pues les va a cargar tal cual como el anterior y los otros que han dicho. En la presentación igual, ya ustedes aquí, ojo, porque miren que siempre que ustedes entran al link de una evidencia, hay un link que dice instrumento de evaluación. Por ejemplo, en este caso, para la presentación, el instrumento es el siguiente. Ustedes allí es donde se dan cuenta qué es lo que yo estoy evaluando. Por ejemplo, en el tema de la presentación,
yo voy a evaluar esto. El video presenta las características de un sitio turístico de la región, haciendo un buen uso del inglés y todo lo que allí dice. Eso es prácticamente lo que yo les evalúo. En la otra, que es la del correo electrónico, lo que dice, realiza un documento escrito a modo de correo electrónico. Todo esto son, si se dan cuenta, son como unos porcentajes de lo que yo voy evaluando. Por eso cuando ustedes no siguen las instrucciones, cuando no tienen en cuenta las instrucciones, cuando no leen las instrucciones, cuando hacen las evidencias por hacer, sin primero leer qué es lo que yo voy a evaluar, pues usualmente les queda mal. Entonces digamos que eso era principalmente lo que quería compartirles en esta tarde. Afortunadamente pues pude eh, trabajar desde el computador, no como la vez pasada. Desafortunadamente, nuevamente, la asistencia no es la adecuada. Ya pues lo había dicho la vez anterior, no están cumpliendo realmente con la parte ni de asistencia a las sesiones en línea, ni con las evidencias. Pero bueno, ya eso lo había mencionado la vez pasada, ya eso el líder de la ficha es la persona que pues tendrá que ver qué hacer en este caso. Entonces, Alexander, no sé si tienes alguna pregunta, alguna No, duda sobre profe, lo que hay que por el hacer. momento todo fue muy claro. Pues realmente ahí los materiales son bien largos para estudiarlos pues como hay que tener como un poquito de cuidado porque sí hay varios temas ahí que son como de cuidado, pero no, todo muy bien. Sí, sí, la verdad, los temas, pues la ventaja de estos materiales al ser interactivos es que, bueno, cansan menos, por decirlo así, aburren menos porque no es un papel plano, sino que pues tú vas pasando, de pronto te salen cosas para escuchar, ejercicios, entonces eso entretiene un poco porque si es largo. Hay temas que de pronto no son necesarios para las evidencias, pero sí para el conocimiento general del idioma. Entonces, bueno, pues al ser tú el único presente en esta ocasión, pues si no hay preguntas, pues podemos dar por finalizada la sesión. Voy a cerrar, parar la grabación